Esta tarde quiero tomar unos minutos para que meditemos en estar firmes en la verdad. La verdad sabemos que es Cristo, pero tenemos que estar firmes en la verdad. Estamos viviendo en un mundo moderno, tan moderno que a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Estamos viviendo así. Y esta es la razón por la cual los cristianos a veces somos vituperados, somos molestados, se burlan de nosotros, porque cuando nos paramos en oposición a muchas de estas cosas que están sucediendo, ya para ellos nosotros somos lo peor. En verdad, esto es algo que no nos debe sorprender. Si leemos la palabra de Dios, la Biblia hace constantes referencias a todo esto. Ya pasaba. Es decir, que no es nada nuevo. No es nada nuevo. Aquellos que son muy modernos o que son muy liberales nos acusan de que nosotros juzgamos y condenamos a otros. Y la presión social es tan grande que tratan de obligar a que el cristiano seamos personas, según ellos, políticamente correctas. En otras palabras, que seamos personas que aceptemos cualquier cosa, aunque vaya contrario a la palabra de Dios, aunque vaya contrario a nuestra fe. Y que no hablemos o que no delatemos el error que existe hoy en muchos lugares. Y desgraciadamente, esto es algo que no se limita solamente al mundo. Lo triste y bochornoso es que alrededor del mundo existen numerosas iglesias o congregaciones donde muchos líderes y pastores han cedido a la presión social por muchas razones. Y eso los ha llevado a algunos a dejar de predicar. Ya no me quiero meter en problemas, mejor dejo de predicar. Y a otros que sí han continuado, han dejado de practicar la verdad de Dios. Esto es algo que ha sucedido y desafortunadamente continuará sucediendo. Debido al temor que muchos sienten de ser etiquetados por el mundo y por otros que se llaman o dicen ser cristianos como personas intransigentes. Personas de mente cerrada o personas que viven fuera de la realidad del mundo. Por ese motivo, todos aquellos que verdaderamente fundamentan su fe y su creencia en la palabra de Dios, saben que tienen que buscar en todo momento al Señor. Todos aquellos que se consideran verdaderos discípulos de Cristo, no pueden estar de acuerdo con cosas que suceden. No pueden. Hace poco estaba viendo un video antes de venir para acá, de un hermano que decía, cuando llegan las elecciones, a los cristianos se les olvida y comienzan a votar por el candidato más popular, aunque este no quiere saber de la iglesia, este no quiere saber de Jesús, pero es lo que a nosotros nos gusta. Y nosotros lo que tenemos que ir y hacer y vivir es de acuerdo a la palabra de Dios. Ser cristiano es una gran responsabilidad. Ser discípulo de Cristo es una gran responsabilidad. No tengan temor de que los acusen. No tengan temor de que las personas los señalen. No tengan temor. No tengan temor. Es necesario instruir a las personas en la palabra de Dios correctamente y vivir de acuerdo a los principios divinos que ha establecido el Señor. Así que, hermanos, yo los invito a que podamos analizar, tomar unos minutos para analizar en dónde estamos parados y que nos demos cuenta a dónde queremos ir. En Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14, Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14 está en la pantalla también. Amén. ¿Lo tienen?
Dice así la palabra de Dios a la letra. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judíos, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Bendito Padre, en esta hora te pido, Señor, que tú nos ayudes. Ayúdanos para exponer, Señor, tu palabra, de acuerdo, Señor, a lo que tú quieres que digamos y de acuerdo, Señor, a lo que tú quieres que hablemos. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, socorriéndonos, que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra tuya. Que cada uno salga edificado de acá, de este lugar, Señor. Padre, tú conoces la necesidad de cada uno. Yo no los conozco. Yo solo caras veo, pero tú corazones conoces. Por eso te pido, Señor, en esta hora, que tú te glorifiques. Gracias por tu presencia. Gracias por tu ayuda y por tu socorro. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Bueno, lo primero que me gustaría enseñarles, si no lo saben, es que Antioquía es una ciudad que está localizada en la región del Mediterráneo, exactamente en Turquía. Y en su momento fue la capital del imperio Seleucida. Hoy es la capital de la provincia de Hatay. Era un centro de comercio importante en el mundo antiguo. Mayormente poblada por griegos que con el pasar del tiempo fue poco a poco convirtiéndose en un centro cristiano muy importante. Una curiosidad, fue allí en Antioquía que los creyentes fueron llamados cristianos por primera vez. Hechos capítulo 11, versículo 26 lo dice de esa manera. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, Antioquía fue la sede, por decirlo de esa manera, de la iglesia gentil. Y fue la base de operaciones del apóstol Pablo, porque Pablo estaba prácticamente allí bastante tiempo. Lo segundo que debemos saber es que la mayoría de los convertidos, los primeros líderes de la iglesia de la antigüedad, eran judíos. Y quienes habían aceptado a Jesús como su Mesías. Pero lo que estaba sucediendo es que como cristianos judíos, ellos luchaban entre su identidad como judío y seguir a Cristo. Por un lado, su judaísmo los obligaba a ser seguidores de la ley. Y por otro lado, su nueva fe en Cristo los invitaba a celebrar a Jesús. Y a celebrar la libertad que nosotros obtenemos cuando venimos a los pies de Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 8, lo pueden leer. Y esta situación dividió en cierto modo a la iglesia. Los judaizantes, que eran una facción judía extremista dentro de la iglesia, sostenían que los cristianos gentiles tenían que someterse a leyes y tradiciones judías, además de creer en Cristo. Como misionero de los gentiles, Pablo tuvo que enfrentarse a esta cuestión en varias ocasiones. Por último, debemos saber que los judaizantes trataban de debilitar la autoridad de Pablo y enseñaban un falso evangelio. Hoy estamos prácticamente igual. Los judaizantes acusaron a Pablo de diluir el evangelio para que fuera más fácil para los gentiles de aceptar. Mientras que Pablo acusó a los judaizantes de anular la verdad del evangelio añadiendo condiciones a ella. Por lo tanto, la epístola a Gálatas fue escrita para refutar a los judaizantes y llamar a los creyentes al evangelio puro. En el libro de Gálatas, la base de la salvación era la pregunta: ¿es la salvación por medio de Cristo solo o a través de Cristo y de guardar la ley?
El argumento llegó a su fin en los versículos que estamos viendo esta tarde, cuando Pedro, Pablo, los judaizantes y algunos cristianos gentiles se reunieron en Antioquía para comer. Fíjense bien lo que sucedió. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era digno de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ahora, la pregunta es, ¿de qué trataba este desacuerdo o este argumento que tenían? Bueno, este argumento o desacuerdo era acerca de lo que Pedro comía y con quién comía. Recuerden que en Hechos capítulo 10 encontramos que Pedro recibió un mensaje especial del Señor acerca de las restricciones que él guardaba. En esencia, el Señor le quitó las restricciones judaicas cuando le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Hechos capítulo 10, versículos 9 al 15. ¿Qué significa esto? Esto significa que antes de que llegasen los cristianos judíos a la comida, Pedro se sentaba en la mesa con los cristianos gentiles y comía de todo tipo de comida o carne. Pero ahora que los cristianos judíos o judaizantes habían llegado, como dicen algunos de parte de Jacob, la lucha interna con su doble identidad venció sobre la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Pero probablemente pensó que al distanciarse de los judíos o de los cristianos gentiles, estaba promoviendo la armonía. Él no quería ofender a los amigos de Jacobo, que eran judaizantes. Pero el apóstol Pablo reprendió esta acción de Pedro, porque esta acción violaba el verdadero evangelio. Violaba el verdadero evangelio porque al Pedro unirse a los judaizantes, él estaba apoyando categóricamente la afirmación de ellos de que Cristo no era suficiente para la salvación. Y queridos hermanos, Cristo es lo único que necesitamos. No hay más nada. Cristo es lo único que necesitamos. Si usted cree que necesita algo más, si quiere hablamos después. Pero lo único que usted necesita es a Cristo en su corazón. Punto. Es punto. Él es suficiente para la salvación. Entonces, como Pedro era un líder de la iglesia, debía haber actuado correctamente. Sin embargo, estaba actuando hipócritamente. Estaba actuando como no debemos actuar nosotros los hijos de Dios. Y déjenme decirles algo. La hipocresía nunca puede formar parte de la vida de un verdadero cristiano. Lo que es blanco y lo que es azul. Lo que es sí y lo que es no. Pero no podemos vivir con doble identidad. No podemos ser hipócritas. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Tenemos que comportarnos como el Señor quiere. Tenemos que ser sinceros. Tenemos que ser verdaderamente discípulos de Dios, discípulos de Cristo. Y la única manera de lograrlo es teniendo una relación estrecha con el Señor y llamando a las cosas como son. Punto. No hay de otra. A veces nos queremos congraciar con las personas. A veces tenemos miedo de que nos tachen de cualquier cosa. A veces en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, no queremos nosotros verdaderamente poner en claro quiénes somos. ¿Quiénes somos? Y yo escuché hace poco a alguien que se quejaba porque decía,
estuve trabajando con esta persona al lado mío y jamás me habló de Cristo y ahora me entero que es cristiana. Aquel tenía temor de que lo fueran a tachar de cualquier cosa. Nosotros no debemos tener temor. Tenemos que ser firmes para hablar de Dios, firmes para hablar de Cristo. Pero no solamente es hablar, es practicar. Porque usted puede hablar, podemos hablar mucho, pero si no practicamos, estamos en un problema. Es decir, que las palabras y los hechos tienen que ir de acuerdo. Si no, no estamos haciendo nada. La hipocresía es algo que sobreabunda en el mundo de hoy, pero desdichadamente no se limita al mundo, sino que también abunda dentro de la iglesia. Muchas iglesias, muchos pastores han cometido el mismo error de Pedro. En muchas ocasiones, para promover la mal llamada armonía, nos hemos apartado de la verdad de Dios y nos hemos dejado arrastrar uniéndonos al mundo y dejando de predicar la verdad de Dios, tal y como está escrita en su palabra. En vez de reprender el pecado, de reprender la perversión, la corrupción, la apostasía que existe, le hemos pasado la mano. Le hemos pasado la mano cariñosamente. Alrededor del mundo, hermano, y es una pena decirlo, pero es una verdad. Hoy en día se predica un evangelio frío, un evangelio acomodado, un evangelio desabrido, porque no se quiere ofender a nadie, ni se quiere molestar a nadie. Y es tremendo esa situación. Miren, ayer yo decía, yo recuerdo cuando llegué a la iglesia, cuando Cristo se me atravesó en el camino, porque si Cristo no se atraviesa en mi camino, yo no hubiera nunca llegado a la iglesia. Cristo es el que hace la obra, no somos nosotros, ténganlo en cuenta, amén, es Cristo. Y yo recuerdo que en la ciudad donde yo vivía, en la iglesia aquella donde yo pertenecía, los lunes había instituto bíblico. Y todos trabajaban y estudiaban. Sin embargo, los lunes estábamos en la iglesia, en el instituto bíblico. Los martes había iglesia y había culto de damas. Y todos venían a apoyar. Los miércoles había culto en los hogares. Y allí estábamos. Los jueves regresábamos al instituto bíblico. Los viernes teníamos culto de caballeros. Los sábados teníamos culto de jóvenes o cultos evangelísticos que le llamaban. Los domingos por la mañana escuela dominical de 10 de la mañana a casi a la 1 de la tarde. Ir a comer para la casa y regresar a las 6 de la tarde para volver a estar en la iglesia. ¿Ustedes se imaginan? Y había que trabajar y estudiar. Pero lo hacíamos con gozo. Lo hacíamos con esa felicidad. Con ese deseo de agradar a Dios. Hoy apenas tenemos quizás un culto a la semana. Hoy tenemos quizás un culto a la semana y muchos no vienen. O muchos ya están mirando la hora, ¿qué hora es? Ya quiero irme. Pero nos llamamos hijos de Dios. Hermanos, tenemos que saber dónde estamos parados. Y tenemos que pararnos firmes en la verdad de Cristo. Es terrible lo que se vive. Es terrible lo que se vive. Todos, o la mayoría, desean ser políticamente correctos. Pero yo les voy a decir algo esta tarde. Si lo que estamos escuchando hoy nos ofende, nos hace sentir mal, déjenme decirle que si eso es así, eso no es que estamos ofendiendo a nadie. Si usted se siente inquieto, si usted se siente mal, es porque está recibiendo convicción del Espíritu Santo de que algo anda mal. De que algo anda mal en nuestra vida. Porque el Espíritu Santo es quien nos habla para que nos arrepintamos y regresemos a la verdad de Dios. Yo no sé usted, ¿lo sabe? Yo recuerdo cuando yo llegaba a la iglesia, yo sabía que yo no era una blanca paloma.
Ah, no, ¿qué va? Yo sabía que yo de bueno no tenía nada. Y cuando el pastor comenzaba a predicar, y no era porque era más que nadie, sino porque yo lo sentía en mi ser, lo sentía. Yo le decía, Señor, háblame aunque me des de bofetadas. Háblame, háblame si estoy mal delante de ti. Háblame, quiero ser diferente, quiero cambiar. Yo venía de un mundo totalmente egoísta. Yo venía de un mundo totalmente destruido, vacío. Un mundo donde por más que trataba de buscarlo, cómo llenarlo, no encontraba la solución. Hasta que Cristo llegó a mi vida. Hasta que Cristo transformó todo. Y yo le decía, Señor, háblame. Y yo les digo esta tarde, queridos hermanos, hoy, ahora es la oportunidad. Ninguno de los que estamos aquí sabemos qué tiempo nos queda de vida, o alguien lo sabe. ¿Alguno sabe cuánto le queda de vida? Usted me puede decir, yo tengo una salud de hierro. No, a mí me quedan todavía 20 años y unos quieren vivir más que los dinosaurios. Sí, así es. Pero el único que sabe el día y la hora es Cristo, en que nos vamos a su presencia. Y es ahora en que tenemos nosotros que ponernos de a cuentas con el Señor y ponernos de acuerdo con Él. El día que pasemos el umbral de la eternidad, ya no hay oportunidad. Es ahora, es ahora, es ahora. Entonces, lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, dime qué hago. Señor, quiero agradarte. Señor, ayúdame. Ayúdame. Yo solo no puedo. Eso es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. Sigamos con la lectura. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vive como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ese fue el versículo, unos versículos anteriores que leímos. A primera vista, esto aparenta ser un juicio o una condenación, pero en realidad no lo es. Pablo no estaba ni juzgando ni condenando a Pedro, sino que lo estaba reprendiendo para que regresara a la verdad del Evangelio. Según el diccionario, juzgar es formar un juicio o una opinión sobre una persona o una cosa. Sin embargo, reprender es corregir o amonestar. Y condenar es desaprobar, rechazar enérgicamente una conducta, una acción, una doctrina que se considera inmoral o censurable. Les he hecho esta distinción para que comprendamos que existe una gran diferencia entre juzgar, reprender y condenar. Así que con estas palabras, Pablo no estaba condenando a Pedro, sino que le estaba diciendo, Pedro, ¿qué estás haciendo? Pedro, tú eres un líder de la iglesia. Pedro, todos te están mirando. Pedro, da el ejemplo. Eso es lo que Pablo estaba haciendo. Porque Pedro se comportaba como él quería cuando estaba con los gentiles, cuando estaba con los judíos, pero él trataba de bailar el baile de todos ellos a la misma vez. Y no se puede. No se puede. Y esto desgraciadamente es lo que vemos con frecuencia en numerosas iglesias. Y es algo que no debería ocurrir. Todos los cristianos debemos ser llamados a comportarnos como hijos de Dios en todo momento y no en ciertas ocasiones. Es bonito ser cristiano dentro de la iglesia. Dentro de estas 4 paredes. Es bonito ser cristiano. ¿Verdad? Aquí todos estamos bien, tranquilos. Pero tenemos que ser cristianos cuando salimos de acá. Cuando vamos allá, cuando nos están mirando allá a ver qué hacemos. Porque aunque usted no crea, tenemos una nube de testigos que nos están mirando para ver qué vamos a hacer, de qué somos capaces. Y saben a veces, hermanos, ¿por qué mucha gente no ha llegado a la iglesia? Porque ha visto el mal ejemplo que nosotros mismos hemos dado. Y hay personas que están deseando algo diferente. Están buscando algo porque saben que están vacíos. Porque todo aquel que no tiene a Cristo, repito, está vacío. Pero si nosotros, que debemos ser la luz del mundo, nos comportamos de diferente manera, ¿quién va a querer venir? Nadie. Absolutamente nadie.
Por eso tenemos que ser ejemplo, ejemplo. Mateo capítulo 5, versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, estamos llamados a brillar. Estamos llamados a brillar. Los cristianos estamos llamados a brillar en todo tiempo y no solo cuando llegamos a la iglesia o cuando nos reunimos con un grupo cristiano. De nuevo, Pablo le dice a Pedro: ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? La pregunta que yo hago hoy es: ¿por qué existen tantos pastores y líderes, ministros, que promueven la aceptación de todo lo que es incorrecto dentro de la congregación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por congraciarse? ¿Por congraciarse? ¿Por tener más adeptos que vengan? Hermanos, yo conté la semana pasada, como hay nuevas personas, lo voy a contar. O fue el viernes, no recuerdo. Bueno, yo fui a una iglesia y que me invitaron, una iglesia canadiense. Y cuando entro a la iglesia me quedo sorprendido en medio del culto, porque ustedes saben que a veces en las discotecas hay humos así, esos efectos especiales, que la gente no se ve prácticamente porque la gente está bailando eufóricamente. Eso es lo que había en esa iglesia. Y yo salía, yo dije: por poco me ahogo ahí adentro, no podía. ¿Entiendes? Porque no, y esa gente estaban felices ahí, y ese humo salía por acá y salía por allá. Yo dije: oh my God, ¿qué es esto? Dije yo. ¿Ya? Dije: bueno, ¿dónde estoy? ¿Entiendes? Dije: wow, mi esposa me dijo: imagínate que se me empañaron los lentes. ¿Entiendes? ¿Ya? Es tremendo. Después fui a otra iglesia, porque yo conozco mucha gente, yo estuve dentro del mundo francófono, dentro del mundo anglosajón, y fui a una iglesia francesa. Y me he quedado sorprendido, ¿entiendes? Y no estoy criticando, solamente les estoy diciendo: en medio de la alabanza, el pastor se para en la plataforma y dice: agárrenme. Y saltó así como las estrellas de rock. ¡Wow! Y dije: si esa gente no la agarran, ¿qué clase de golpe se va a dar ese hombre? ¿Eh? Y hermano, lo haga, qué tremendo, eso es lo que yo decía. Y entonces le dijo al otro invitado: let's go, let's go. Y yo dije: oh my God, ¿qué es esto? ¿Eh? Es una iglesia francófona que hay aquí, que no voy a mencionar. Yo me quedé frío. Yo dije: pero ¿a dónde? ¿Qué es lo que estamos haciendo? En vez de predicar la verdad de Cristo, estamos entreteniendo a la gente. Estamos entreteniendo. Hermanos, estamos en una situación crítica. Crítica. Y tenemos que pararnos verdaderamente en la verdad de Cristo. Spurgeon dijo una vez: un día en la iglesia ya no van a haber pastores predicando a ovejas, sino van a haber payasos predicando a carnales. Entreteniendo, mejor dicho, a carnales. Así estamos. Así estamos. Así estamos. Es una situación difícil. A través de la historia de la iglesia se ha vivido muchas cosas y en la actualidad estamos igual. Pero ¿saben qué? Ahí viene la buena parte. Aunque toda esta situación ha ocurrido y seguirá ocurriendo, siempre han existido y existirán verdaderos hijos de Dios que han predicado, reprendido y condenado el pecado. Siempre va a haber un remanente fiel, porque esta práctica es fundamental. Y los que predicamos estamos llamados a predicar de esa manera, sin importar cuán modernos son los tiempos, sin importar las situaciones que vivamos. No nos callemos, no nos callemos, no dejemos de hablar, no dejemos de decir a lo malo, malo y a lo bueno, bueno. Como dije al principio, hoy en día a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Pero basta ya de complacer al mundo. Esforcémonos en complacer a Dios.
Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice el apóstol Pablo: procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Use la palabra. Usted tiene la palabra de Dios acá. Usted tiene un tesoro. Úsela. No para su conveniencia, sino úsela para salvación. Úsela para buscar a otros. Úsela para su propio bien, para usted. Úsela. Úsela. Esto es lo que todos debemos hacer. Ahora, tengo una pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Agradar a Dios o agradar a los hombres? No me responda. No voy a hacer que me asuste. ¿Qué es mejor? ¿Agradar a Dios o agradar al mundo? Yo no sé ustedes, hermano. Todos somos libres de escoger. Pero a mí me gusta Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Fíjense bien, aquí hay algo gramaticalmente que si usted va a ver quizás pueda resultar incorrecto en la gramática española. Pero Josué no dice mi casa y yo, dice yo, porque yo soy el líder de mi casa. Yo tengo que comenzar en mi casa. Yo tengo que hacer en mi casa para que mi casa me siga a mí. Pero hoy en día, y perdónenme los varones que hay acá, pero hoy en día hay una cantidad de varones en la iglesia que dejan mucho que desear. Dejan mucho que desear. Porque cuando tienen que ser el líder, la cabeza, tienen que guiar a su iglesia, a su familia, no lo hacen. Prefieren estar delante del Sport Channel. 1, 2, 3. Oh, yeah, good. Oh, Messi, go. Que liderar a su familia. Que traer a sus hijos acá. Miren, estos pequeños, aquella pequeña que está allá, están todavía en tiempo. Cuando crecen y ya son como aquel que está sentado al lado. ¿Qué edad tienes tú? ¿16, 17? 15. Ya cuando tienen esa edad, la cosa se vuelve más difícil. Si no hemos creado las bases, es ahora. Ahora es que le podemos nosotros enseñar, inculcar. Y bueno, si desgraciadamente no sucede, por lo menos usted tiene la satisfacción delante de Dios de decir: Señor, hice la obra. Pero cada uno decide. Así, tan fácil. Pero tenemos que nosotros esforzarnos. Tenemos que esforzarnos y tenemos que decirle: Señor, aquí estamos. Que no se les olvide que hay una gran distinción entre juzgar y reprender la hipocresía. Como fieles cristianos no estamos llamados a juzgar a nadie. Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y pueden buscar también Lucas 6, 37 y 38. Porque existe un solo juez, es Dios. ¿Bien? Salmos 7, 11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado con el impío todos los días. Pueden leer también Isaías 33, 22. Pueden leer Romanos capítulo 2, versículo 1 al 16. Pueden leer segunda de Timoteo 4, 8. Pero cuando usted lea con entendimiento. Porque eso no significa que usted tiene que callar y aceptar cualquier cosa. No. Todo lo que bíblicamente está incorrecto, todo este mundo de moda y todo lo que se enseña últimamente, tenemos que tener cuidado. Hay muchas cosas que disfrazados de cristianismos han infiltrado a la iglesia. Y usted y yo tenemos que tener cuidado. Como fieles hijos de Dios, estamos llamados a reprender el pecado, a predicar el arrepentimiento y la verdad.
Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Estamos llamados a brillar. Estamos llamados a ser hijos de Dios, discípulos del Señor. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Es la única que produce convicción y arrepentimiento. Es la que nosotros tenemos que tener todo el tiempo en nuestra mente y en nuestro corazón. Es la única que nos dice cuál es nuestro estilo de vida. Tenemos que tener el estilo de vida cristocéntrico. A mí hay una frase que me gusta mucho. Yo digo: cada vez que usted vaya a hacer algo, mírese hacia la cruz y pregúntese qué haría Jesús en este caso. No tome decisiones rápido. No tome decisiones a la ligera. Consulte con el Señor y espere en el Señor. Espere, porque muchos por no esperar han tenido graves consecuencias. Para terminar, cualquier persona puede extraviarse momentáneamente de la verdad de Dios. Esto es algo que hemos visto y que seguirá sucediendo, como le sucedió de momento a Pedro, a Bernabé. Y Bernabé fue un tremendo compañero de Pablo. Lo podemos leer en Hechos capítulo 4, versículos 34 al 37. Y también fue tremendo instrumento de Dios, como lo podemos ver en Hechos capítulo 13, versículo 1 y 3. Estamos hablando de hombres devotos, de gran fe, pero que momentáneamente perdieron la dirección debido a la misma lucha interna que tenemos. Perdieron de momento el sentido, perdieron de vista la verdad de Dios. Así que eso es algo que nos puede suceder a todos, a todos, a todos. Ninguno de nosotros está exento, todos. Entonces, la situación y el punto es regresar de nuevo a la verdad. No podemos juzgar a nadie, no podemos condenar a nadie, pero sí podemos decir: eso está incorrecto, eso no es así. Tenemos que hacer como encontramos en Gálatas capítulo 6, versículo 1, que dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es bueno llamar, es bueno reprender, es bueno corregir, pero con mansedumbre, hermanos, con mansedumbre. A veces las personas son sorprendidas infraganti, como dicen, y lo que les cae encima es un ciclón. No, ya tienen suficiente con lo que están viviendo. Ahora mostrémosles que pueden regresar. Mostrémosles que hay una otra oportunidad. Mostrémosles que hay un Cristo que los está esperando. Con amor. Mostrémosles. Recuerden que como fieles cristianos, no vamos a estar en acuerdo con lo incorrecto, pero sí tenemos que ayudar a levantar al que está caído. Tenemos que ayudar a levantar al que está desanimado. Tenemos que ayudar a levantar a todos aquellos. Miren, cuando yo llegué aquí hace tres semanas, a mí me dieron una lista de hermanos que antes asistían para que yo los llamara. Y cada vez que llamaba a alguien era un balde de agua fría que me caía encima. Y yo decía: wow. Pero dije: hermanos, vamos a seguir.
Y miren, cuando llegamos acá estaba Jessica, su hermana, el hermano Felipe, estaba el hermano Elías. Y miren, poco a poco hemos comenzado de nuevo. La palabra de Dios nunca vuelve atrás vacía. La palabra de Dios es eficaz. Prediquemos, exhortemos, pongamos las cosas claro, estemos todos a cuenta y dejemos que Dios haga la obra. No hay más nada. Lo demás, dejen que el Señor se encargue. Y sigan orando por su pastor. Sigan orando para que el hermano Augusto regrese pronto para acá. Sigan orando, porque yo sé que es necesario que su pastor esté acá. Sigan orando. Hasta ese momento yo estaré, pero mientras tanto, sigan orando. Y repito, tenemos estudio bíblico los viernes a las 7. Estamos en la última parte de la madurez espiritual. Venga, hágase tiempo, venga. Usted trabaja, yo también. Usted estudia, yo también. Hagamos tiempo y pidámosle al Señor que nos ayude. Yo no sé, inclinen sus rostros, por favor. Inclinen sus rostros, no se ponga a ver ni a izquierda ni a derecha. Yo no sé si hay alguien aquí que tiene necesidad. Yo no sé si hay alguien aquí que se siente que tiene un problema. Yo no sé si hay alguien aquí que está lejos de Dios en esta hora. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Por eso digo, mejor que nadie, que todo el mundo se incline, cierre los ojos, que no vean quién. Hay alguien aquí que necesite oración, levante su mano. Si hay alguien que quiere o necesita oración por cualquier petición, levante su mano. Si le da pena, si no quiere hacerlo ahora, después de la reunión, yo voy a estar unos minutos acá con mi esposa y vamos a poder hablar con todos aquellos. Allí mismo donde usted está, allí mismo donde usted está. Mire, Dios, para el Señor no hay barreras, no hay fronteras. El Señor llega a todo lugar. Pero si usted le pide con un corazón sincero, el Señor puede hacer la obra. La semana que viene estaremos predicando sobre un corazón sincero. Pero no les voy a decir de qué trata el mensaje. Va a ser la semana que viene. Pero hoy, si usted está aquí y en algún momento se ha alejado, en algún momento ha perdido el camino, en algún momento se ha enfriado, en algún momento usted ha perdido la dirección, no sabe qué hacer, o quizás nunca ha aceptado al Señor Jesucristo, yo lo invito, levante su mano ahí donde está. Levante su mano ahí donde está. Levante su mano y vamos a orar. Amante Padre, Dios bueno, Dios de misericordia, Dios de amor. Tú eres el Dios sagrado. Tú eres el único. Tú eres el gran yo soy. Tú eres el león de la tribu de Judá. Y Señor, nos humillamos delante de ti. Nos humillamos delante de ti, Señor, y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Señor, quizás nos hemos alejado un poquito. Quizás nos hemos enfriado un poquito. Quizás hemos perdido un momento el camino. O quizás nunca te hemos acertado. Pero, Señor, en esta hora, tú que, Señor, escudriñas los corazones, porque yo solo caras veo, pero tú escudriñas los corazones. Te pido misericordia, Señor, por los que han levantado la mano. Para que, Señor, tú llegues allí, Señor, y tú, Padre Santo, comiences a transformar, comiences a cambiar, Señor. Señor, aquellos le dijeron al apóstol Pablo en Hechos, al apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, ¿qué hemos de hacer? ¿Y qué fue lo que le dijo el apóstol Pedro? Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que le dijo Pablo al carcelero de Filipo? Cree en el Señor Jesucristo. Es creer en ti, es entregarte el corazón, es entregarte las emociones, las cargas, los problemas. Allí donde están, Señor, tócalos, Padre, tócalos, Señor, tócalos, Padre.
Tócalo, Señor, tócalo, tócalo, Señor.